Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Vamos a continuar un poquito con esta serie del sistema inmune. El video pasado fue un video bastante largo sobre la inmunidad innata, ¿ok? Y los mecanismos principales. Y la verdad es que nos enfocamos mucho en lo que es la fagocitosis. De hecho, si gustan ir a verlo, pues bueno, por aquí les dejo una tarjetita que espero que les ayude en sus estudios. Y bueno, voy a empezar con el tema. Hay que empezar a decir que la inmunidad adquirida en realidad es una inmunidad que, como su nombre lo indica, se hace más fuerte con el paso del tiempo, entre comillas. Porque recordemos un poquito que uno de los factores principales era, de los factores determinantes de la inmunidad, eran los factores hormonales, ¿no? O las comorbilidades que en muchas ocasiones afectaban. Pero básicamente cuando uno tiene mucho contacto con varias superficies, pues bueno, ¿qué sucede? Que ahora sí tenemos una inmunidad bastante amplia, ¿ok? Y en este caso la inmunidad adquirida es eso, una inmunidad amplia que básicamente mmm, se va mejorando con el pasar del tiempo. Y sobre todo se va haciendo más específica, es muchísimo más específica que la inmunidad innata, ¿ok? Bueno, dicha esta introducción, vamos a empezar con los órganos linfoides. Ok, los órganos linfoides hay que saber que se asocian al sistema linfático, que es todo esto que viene por acá, ¿no? El sistema linfático está compuesto por los ganglios linfáticos y por los vasos linfáticos, que además de recoger la linfa o desechos, ayudan a la modulación del propio sistema inmune, porque bueno, hay mucho transporte de células por ahí, y además ayudan a la maduración y presentación de antígenos dentro de las células, ¿ok? También en este vaso linfáticos ayudan a regular la presión sobre el exceso de líquidos que puede existir en el organismo. Pero ese es un factor que es incluso más eh, biofísico, ¿ok? Que no lo vamos a comentar en este video, sino que tal vez en una sección de fisiología más adelante. Bueno, hay que tener en cuenta que los órganos linfoides, como su nombre lo indica, están asociados al sistema linfático, que es todo esto que se presenta por aquí, ¿ok? Y está tanto el timo, las amígdalas, los propios ganglios, los vasos, etcétera, ¿ok? Los órganos primarios es en donde se forman las células inmunológicas por parte del linaje linfoide. ¿Y cuáles son estas? Principalmente en el ser humano, ojo, aquí puse bolsa de Fabricio, pero esta bolsa de Fabricio es solo de aves, sino que lo puse solamente como una explicación sobre lo que vamos a ver ahorita, ¿ok? Esta formación de los órganos linfoides se da principalmente en la médula ósea, que es de donde surgen justamente, y en el timo, porque en el timo justamente son las células T o los linfocitos T justamente, que estos linfocitos T tienen la capacidad de madurar y además de formarse como tal, o sea, de volverse unos guerreros muy buenos a nivel del timo. La bolsa de Fabricio está en las aves, ¿ok? Y solamente lo puse como un recordatorio rápido de que por ahí fue que comenzaron las investigaciones. En realidad se dieron cuenta de que, bueno, en la bolsa de Fabricio o la bursa, como algunos le llaman, pues bueno, de ahí surgían algunas células que ayudaban al sistema inmunológico, y de hecho de ahí viene el nombre de células de la bursa o células B, que como las conocemos hoy en día, ¿ok? Pero solamente es un recordatorio histórico. Bueno, y los órganos secundarios son los que conllevan a la maduración de los linfocitos, ¿ok? Tanto B o como T. ¿Y cuáles son esos? Pues bueno, podría ser, por ejemplo, en el apéndice vermiforme, que a veces uno dirá, ah, pues el apéndice me lo quitan y ya. No. Lo que sucede con el apéndice es que está completamente olvidado en muchas ocasiones porque no se conoce su gran importancia inmunológica, y eso es algo súper interesante, ¿no? Como es que el apéndice tiene una importancia inmunológica para la regulación del entorno, ¿sí? Las placas de Peyer, que pertenecen principalmente a lo que es el intestino, y la mucosa misma del organismo, ¿ok? Que es principalmente la mucosa de la zona del intestino. El vaso, que sería en cuanto a la pulpa roja y la pulpa blanca.
Ayuda muchísimo en los ganglios linfáticos, que sobre todo es ahí donde ocurre muchísima de la presentación. Y en cuanto a la zona de las vías aerodigestivas, es decir, en la zona de la boca, zona de la garganta y demás, tenemos a las amígdalas. Además, en esta región no solo están las amígdalas, sino que también tenemos al anillo de Waldeyer, o anillo de Waldeyer, como lo quieran ver. Eh, que está formado por todas estas glándulas de acá, que estas glándulas de acá, que son justamente, por ejemplo, que las sublinguales, que la tubárica, etcétera, junto con las amígdalas, forman este anillo protector que se asocia justamente a MALT. Y MALT es básicamente un tejido linfoide asociado a mucosas, ¿ok? Y este lo que hace es capturar a cualquier antígeno, que la definición de antígeno es cualquier organismo o molécula que estimula el sistema inmunológico, lo captura, lo procesa y ahora sí inicia una respuesta adecuada, ¿ok? Y bueno, que tenemos lo que es el MALT, el GALT, el EALT y otras zonas de los órganos linfoides que modulan las respuestas. Por ejemplo, el MALT es tejido de linfoide asociado a mucosas, GALT es tejido de linfoide asociado al estómago o tejido de linfoide gástrico, y el ELT es, por ejemplo, tejido de linfoide asociado al oído, ¿no? De air, de oído, que está pues aquí, ¿no? Que sería prácticamente el sumen. Sin embargo, para no complicarnos en estas definiciones, lo que se ha usado es simple y sencillamente decir MALT, ¿no? Tejido linfoide asociado a mucosas, como el que tenemos en la amígdala, como el que tenemos aquí en las placas de Peyer, en el apéndice y en otras zonas del tejido linfoide que se asocia con mucosas sobre todo, ¿ok? Ahora, vamos a hablar rápidamente sobre cada uno o sobre la mayoría de las zonas en las que se generan este tipo de estructuras linfoides, ¿ok? O de células linfoides. Para empezar, vamos a hablar de la médula ósea, que la médula ósea está dentro de los huesos, ¿ok? Esta médula ósea, recordar que se compone principalmente de la matriz y de las fibras celulares que se generan dentro del mismo. De hecho, hay videos de osteología en el canal, que bueno, si los quieren observar, se los dejo ahí en una tarjetita también. Y van a tener células hematopoyéticas, que estas células hematopoyéticas son las que definen a la cantidad, o más que la cantidad, al tipo de células que se van a generar, ¿no? Recordemos que hay una célula madre que es pluripotencial y de aquí surgen lo que es una célula madre, ¿no? La célula madre sanguínea, que te va a dar el linaje de los glóbulos rojos y el linaje linfoide, junto con el linaje de las plaquetas, ¿no? Pero básicamente todo surge de un progenitor de aquí, de la médula ósea. Esta médula ósea no viene solita, sino que necesita de otras estructuras o de otras moléculas que le permitan un mejor crecimiento y un mejor desarrollo. ¿Como cuáles? Por ejemplo, bueno, tiene la interleucina 1, la interleucina 2, 3 y 4, que además de tener un papel inmunológico directamente, también modulan el crecimiento, y otras hormonas, porque hay hormonas que lo que te hacen es que incrementan a la médula ósea y otras que disminuyen a la médula ósea. Por ejemplo, la eritropoyetina, ¿no? De los riñones, que justamente se activa cuando hay poco oxígeno, que te estimula la liberación de los eritrocitos, ¿no? O situaciones similares, ¿ok? También es importante decir que vienen arterias aferentes, es decir, que entran, y arterias eferentes, es decir, que salen. Unas que traen a los factores de crecimiento y hormonales que le van a dar y que le van a decir, oye, ¿sabes qué? Necesito más eritrocitos. Oye, ¿sabes qué? Necesito más linfocitos o cualquier otra célula que sea necesaria de excretar. Pues bueno, entra esta señal y las células ya formadas, o bueno, ya la estructura formada como tal de la médula ósea, sale por la arteria eferente, ¿ok? A la circulación general, que es donde va a terminar haciendo su papel principal. Y así como hay un sistema de arterias aferentes que entran en un sistema eferente, solamente hay un sistema linfático eferente, es decir, un sistema linfático de salida que permite que todo lo que se creó por aquí salga de la médula ósea hacia el exterior, ¿ok? Hay que aclarar un punto muy importante y decir que creación no es lo mismo que maduración. Porque, por ejemplo, puede crear muchas células, pero, por ejemplo, las puede mandar al sistema linfático para que maduren. ¿Por qué? Porque cuando maduran, ahora sí van a tener su función exacta. Mientras que solo han sido creadas, es como si fueran niños, ¿no? Un niño no es un adulto, o sea, un niño no
tiene la capacidad que tiene un adulto, por ejemplo, en cuanto a la resolución de problemas, en cuanto a la observación de la exactitud, en cuanto a, no sé, el ambiente en el que se encuentra o demás. Y es lo mismo que ocurre con las células formadas por la médula ósea. Es decir, que ya sean células que acaban de nacer y que acaban de ser creadas, no quiere decir que son células que son completamente adecuadas para el sistema inmunológico, sino que todavía necesitan pasar por un proceso de selección y un proceso de maduración, ¿ok? Para que ya sean ahora sí células adultas, células adecuadas. La médula ósea también es muy interesante saber que dentro de la médula ósea puede incluso provocarse la reproducción de anticuerpos, ¿ok? O sea, incluso anticuerpos pueden generarse en la médula ósea, aunque se necesita de una estimulación bastante potente y de una estimulación previa, ¿ok? Dentro de la zona de la médula ósea. Y la bolsa de Fabricio cumple la función de la médula ósea, pero en las aves. No me voy a meter en ella, pero simple y sencillamente es un punto muy interesante, ¿no? Cómo es que nuestras células B en realidad se descubrieron en esta bolsa de Fabricio. Por eso se llaman células de la bursa o células de la bolsa, ¿ok? Ahora, en cuanto a los órganos linfoides, por ejemplo, esta imagen me encantó, están hermosas estas imágenes. Este que está aquí es el vaso. Por ejemplo, vamos a hablar del timo, ¿ok? El timo que está aquí. El timo es un órgano compuesto por dos lóbulos que hay que recordar que están justamente en estas zonas del mediastino anterior y que están justamente por delante de la bifurcación de la tráquea que se denomina carina y adelante de lo que son los grandes vasos como se alcanza a ver y en ocasiones pueden recubrirse, ¿no?, de cierta afasia fibrosa. Es un órgano bilobular que en realidad se está dividiendo en lobulillos, así como se alcanza a observar acá, ¿no? Tiene una cápsula y tiene unos lóbulos pequeñitos. En esta zona es súper importante porque es en donde justamente las células T o los linfocitos T inmaduros llegan y permiten su entrada y su modulación constante para que ahora sí sean súper linfocitos, ¿no? O sea, sean completamente maduros. Se componen como les digo, de una corteza y de una médula. En la médula tenemos una estructura que se llama los corpúsculos de Hassall o corpúsculos de Hassall, que básicamente secretan timopoyetina e interleucina 10. Estas estructuras de timopoyetina e interleucina 10 ayudan sobre todo a la maduración de los linfocitos, ya que sean linfocitos fuertes y bien, ¿no?, bien desarrollados. También los linfocitos, bueno, primero que nada un linfocito entra a través de la circulación aferente, entra hacia lo que es el timo, ¿no? La arteria tímica aferente, entran y pasan primero por lo que es la corteza. Después de pasar a la corteza, que son atraídos justamente por quimiosinas, es decir, es como cuando una persona tiene dulces, ¿no? O sea, porque son linfocitos niños todavía, son linfocitos inmaduros. Y digamos que la corteza es una zona que tiene muchos dulces, ¿no? Zonas muy atractivas para ellos. Entonces ahora sí, estos linfocitos van hacia la corteza, que es la zona más relevante para los linfocitos, y esta zona, que es la zona más relevante, los atrae. Ahora, después de que los atrae, pasan de la corteza, que es esta zona de acá. Hay una inducción compleja de interleucinas, quimiosinas y otros factores del desarrollo que hacen que una vez que hayan sido constantes lo más aptos posibles para pasar de la corteza a la médula, generen esta migración. Ahora en esta médula van a encontrarse con timosinas, timopoyetina y factor tímico, que estas tres moléculas lo que generan es que tengan una maduración completa a nivel de lo que es la médula del timo, ¿ok? Cuando las células T ya pasaron por todo el proceso de maduración, que vamos a hacer un poquito más adelante y de manera más detallada, esto simplemente es una introducción a los órganos linfoides, cuando ya pasan por completamente hacia la médula y ya son maduras, ahora sí viajan por todo lo que es el sistema linfático y pues ahora sí, ya son completamente adecuadas para su estructura. Sin embargo, un punto súper interesante es que básicamente solamente un 10% son células adecuadas. Es decir, de todas las células que secretó la médula ósea, por ejemplo, no sé, del esternón, no sé, de la médula ósea, ahora sí, de todas las células que secretó,
solamente un 10% son completamente adecuadas. El otro 90% se eliminó por factores de exclusión, ¿ok? Solamente se dejaron a las células mejor preparadas y las que tampoco representaban un peligro, porque justamente se les pone, por ejemplo, una de las pruebas, por así decirlo, para que un linfocito sea maduro, es que se pone en contacto con un antígeno propio. Es decir, digamos que para que yo vea que un animal, por ejemplo, no me va a atacar, le voy a dar un pedazo o voy a acercar mi mano, ¿no? Si el animal no ataca mi mano, quiere decir que es un animal adecuado. Pero si el animal ataca a mi mano, quiere decir que obviamente no solo me va a atacar a mí, sino que va a atacar a otros seres humanos y que por lo mismo no es adecuado para la crianza, por ejemplo. Y es lo que pasa aquí, exponen a los linfocitos a antígenos propios, es decir, a condiciones propias del organismo y con ellos se evitan enfermedades autoinmunes. Hay ocasiones en las que lamentablemente eso no sucede y pues da pie a enfermedades, ¿ok? Incluso se habla de que hay un 0.2% de linfocitos B que por ahí se llegan a colar, pero realmente estos son linfocitos, una cantidad súper pequeña que realmente casi no se cuenta. Por eso es que se dice que el timo es el órgano de maduración específico del linfocito T, ¿ok? Las células T maduras, ya cuando salen, ya aparte de que son células completamente maduras, llevan además otros compuestos en su cubierta, ¿ok? Como cuáles, por ejemplo, como la quimiosina, ¿ok? Una vez que ya tienen la quimiosina completamente en el exterior, tú ya alcanzas a ver que son células completamente adecuadas y además ayudan a su factor de diferenciación. El timo, sin embargo, involuciona con la edad. Sobre todo es un órgano que es muy activo cuando somos niños y cuando somos adolescentes, pero en adolescencia temprana. Cuando ya somos adultos, el timo empieza a degenerar y a una edad muchísimo más madura, es decir, cuando ya somos adultos, el timo se empieza a ocupar principalmente por tejido adiposo, ¿ok? Es decir, en vez de que sea un timo completamente así funcional, se vuelve grasita nada más. Sin embargo, tiene todavía cierta función, o sea, no es como que se pierda por completo la función, pero ya es una función menor porque obviamente la superficie sobre la que estamos actuando ya no existe, porque ya básicamente estamos hablando de que casi todo es tejido adiposo. Otro órgano súper importante para la maduración de las células es el vaso, específicamente en la célula de la pulpa blanca, porque la pulpa roja se encarga principalmente de células como los eritrocitos, pero la pulpa blanca se encarga pues de lo que son las células linfoides. Principalmente sería por la arteria esplácnica, es decir, la arteria esplácnica es la que lleva todo el contenido, esta es la zona de la pulpa blanca. Y esta zona también delimita lo que es la zona marginal. Recuerda que la zona marginal es como esta pequeña barrera que viene por aquí. Eh, bueno, esa pequeña barrera que viene por aquí, no pude cambiar el color del láser, perdón. Pero esta barrera que viene por aquí, entre esta es la zona marginal que divide la zona de la pulpa roja de la pulpa blanca. Y justamente en esta región vamos a tener una maduración. Sobre todo hay que saber que esta zona de aquí se divide en dos partes. En folículos y en que cada uno de los folículos, es decir, imagínense que son como bolitas y que cada una de las bolitas tiene tabiques alrededor, ¿ok? Cuando si la arteria esplácnica entra en esta región, se va a encontrar tanto con folículos, que son las bolitas que les estoy diciendo, y con tabiques que están prácticamente a cada lado de estas bolitas que son los folículos. En esta región de acá de la pulpa blanca, los folículos, que son las bolitas donde se están encerrando, sirven para la formación de los linfocitos B. Y el tejido disperso, es decir, toda la zona que sucede alrededor, es para los linfocitos T, ¿ok? Que es este mismo órgano que estamos viendo acá, este es el vaso. También es un órgano que sirve como desecho porque ayuda a la filtración de partículas que pues no nos van a servir en un futuro, ¿ok? Ahora, otros órganos son los tejidos linfoides, que son como estas pequeñas bolitas que están entre vasos linfáticos, justamente. Los tejidos linfoides se dice que hay de 500 a 600 en todo el organismo, ¿ok?
y básicamente están regados por todo el cuerpo. Tienen conexiones sobre todo entre sí por los vasos linfáticos, ¿ok? Si se dan cuenta, aquí tiene un montón de vasos linfáticos y además permite su comunicación constante con el sistema venoso, porque hay que recordar que además de todo ayuda a la circulación de los desechos, ¿ok? Tiene tejido trabecular con células linfoides y una porción cortical. Es decir, todo esto que está aquí sería una porción de la corteza y una porción más grande que tiene todo lo que son la porción central. ¿Ok? También tiene una región que se llama nódulos y los nódulos sirven justamente para la formación, al igual que en el vaso como con folículos, de los linfocitos B. Sin embargo, entre cada uno de los nódulos, como se vea en esta pequeña imagen, pues hay estructuras que son como tabiques, ¿no? Estos tabiques se llama tejido internodular y ese tejido internodular sirve para la terminación de la maduración de lo que son los linfocitos T, ¿ok? Luego vamos a ver que existe algo que se llama el tejido asociado. El tejido asociado principalmente es un tejido que, como su nombre indica, es constante dentro del organismo y que además modula la función inmune porque está tan comunicado con otras zonas del organismo que permite que haya una buena participación, ¿ok? De todas las zonas del sistema inmunológico. Estas sobre todo están en las mucosas y cuando un organismo penetra a las mucosas va a activar a este sistema complejo que también modula a lo que es el sistema inmune. Por ejemplo, un tejido asociado a mucosas, que es lo más común, el MALT, se llama tejido linfoide asociado a mucosas, se encuentra en lo que es el anillo de Waldeyer. ¿Ok? Este anillo de Waldeyer previene las infecciones orofaringias porque se ubica sobre todo en esta región de acá, que son las vías aerodigestivas, ¿ok? En esta región de acá tenemos a lo que es el anillo de Waldeyer. Y el anillo de Waldeyer se forma por la adenoides o la glándula adenoides, por la tubárica, por la sublingual y por la faringe, ¿ok? O amígdalas también conocidas, ¿ok? Entonces es un anillo formado por estas cuatro estructuras. Y estas cuatro estructuras vuelven a tener una configuración muy similar, es decir, una configuración en folículos que básicamente son como bolitas rodeadas por tejido disperso que se llama como tejido interfolicular, ¿ok? Y la zona de los folículos está asociada con los linfocitos B y la zona interfolicular, es decir, que no está dentro de los folículos y por eso se denomina como zona dispersa, está asociado con los linfocitos T. También hay otro tejido que es el asociado, es el mismo asociado a mucosas, solamente que aquí le pusieron como asociado a bronquios, que es BALT, que sobre todo es muy importante en niños, ¿ok? En ellos previene muchísimo lo que es eh, infecciones más feas e infecciones de temprana edad. Otra zona súper importante son las placas de Peyer. Las placas de Peyer son estructuras que se localizan sobre todo a nivel del intestino, ¿ok? Específicamente en la zona del ilion, que es una zona muchísimo más común. Estas son células muy abundantes, sobre todo les digo en esta región del ilion, que básicamente el ilion es la zona que pues está del intestino bajo, por así decirlo. Recuerda que tenemos un yeyuno y un ilion, ¿ok? Y que el ilion se une en esta porción al ciego, ¿no? La válvula iliocecal, la típica válvula iliocecal. Entonces tenemos aquí esta porción de acá, que sería el ilion. Y en esta porción del ilion es donde más placas de Peyer hay. Estas placas de Peyer ayudan a que la microbiota esté completamente equilibrada, ya que esta microbiota equilibrada pues tenga un papel adecuado para cualquier infección que se nos pueda pasar en un futuro. Además de que está recubierta por cilios, de hecho aquí se alcanza a ver de mejor manera, ¿no? Esta es una placa de Peyer cubierta por completo de lo que es microbiota y además está cubierta por cilios, tal y como se ve aquí. Que los cilios hay que recordar que al igual que en las vías aerodigestivas ayudan a la remoción de lo que es cualquier tejido maligno, ¿no? O cualquier microorganismo que no sea adecuado.
Y no solo eso, o sea, no solamente son pegajosas ni mueven a los microorganismos, sino que también tienen enzimas como la interleucina C2 y la interleucina C3 que resultan tóxicas para muchos microorganismos. Esta es una imagen de lo que son los folículos linfoides. Por ejemplo, esto es un corte del apéndice. Y esto es lo que les decía de los folículos, ¿ok? Estos folículos son bolitas, que de hecho se alcanzan a observar aquí de mejor manera. Estas bolitas están rodeadas por tejido interfolicular. Y este tejido interfolicular es en el que se asocian sobre todo los linfocitos T. Y adentro de los folículos, que básicamente son estas bolsitas que se encuentran por aquí, es en donde observamos sobre todo los linfocitos B, ¿ok? Por eso que dice masas en tejidos, los linfocitos B están adentro. Sin embargo, tenemos dos tipos de folículos. Aquí los puse para observarlos de mejor manera. Este es el GALT, sobre todo asociado al intestino. Y eso está lo mismo, ¿no? Una corona del folículo, estos son cilios y estos son zonas interfoliculares. Y aquí lo mismo, ¿ok? Esto es de la amígdala, ¿ok? Aquí está la luz de la boca. Estos son cilios que también tiene lo mismo, folículos linfoides y folículo linfoide difuso, además de que tiene tejido interfolicular, ¿ok? Pero tiene dos zonas características, o hay dos tipos de folículos. Los primarios, que realmente son folículos muy chiquitos, esto no es un folículo, pero imagínense que es un tamaño así. Y los secundarios, que son, imagínense, como un tamaño así, ¿ok? Es decir, crecen muchísimo. Los folículos primarios, que son chiquitos, básicamente son tejido en reposo, ¿ok? Este tejido en reposo es un tejido que no ha entrado en contacto con ningún microorganismo y que por lo tanto no ha sido estimulado y por eso mismo son pequeñitos. Sin embargo, cuando ya se activaron, es decir, cuando ya son muy grandotes, crecen y llevan todo lo que es la activación, ahora se denominan secundarios. Esta proliferación del folículo, que, o sea, que lo hace mucho más grandote y más fuerte, va a generar la liberación de linfocitos B. También va a liberar otro tipo de células complejas. Por ejemplo, la estimulación de los linfocitos B va a generar que se empiecen a secretar anticuerpos ante una infección determinada, ¿no? O sea, por eso es una zona súper importante de entender esta zona de los folículos linfoides. Ahora, ¿cómo se distribuyen los órganos linfoides? Es importante saber que estos órganos linfoides son como una casa de policías y que las células que lo componen son policías, básicamente. Ok, imagínense que cada ganglio linfático, que son estas bolitas que se ven aquí, es una estación de policía. Y estas carreteras, que son los vasos linfáticos, permiten el movimiento constante de los policías, ¿ok? Es decir, son todas las unidades que tienen los policías disponibles. Los ganglios linfáticos ayudan principalmente al drenaje y el drenaje que tienen es igual al movimiento que van a generar, es decir, el mismo movimiento del flujo que les lleva la linfa, que es el líquido producido por aquí, es lo que va a ayudar al movimiento de las células linfáticas o de las células linfoides, ¿ok? Por eso es que los vasos linfáticos permiten esta comunicación y por eso es que un vaso linfático se cruza con otro y así constantemente hasta llegar a los ganglios y al estar en los ganglios, bueno, ahora sí, ¿no? Empieza con toda la comunicación entre ganglios, entre folículos, etcétera, ¿ok? Los linfocitos B, como les digo, esta es una constante, van a estar dentro de los folículos, que principalmente van a iniciar su producción cuando se convierten en un folículo secundario. Y los linfocitos T se encuentran dentro de la zona interfolicular, es decir, en la zona entre los folículos. Por ejemplo, la célula más importante aquí es parte de la inmunidad innata, la célula dendrítica, ¿no? Va a captar al antígeno, es decir, por ejemplo, va una célula dendrítica caminando feliz. Nada, 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 nada. Aquí se encontró un antígeno. Ese antígeno que se acaba de encontrar dice, oye, ¿sabes qué? Esto está raro, me lo voy a llevar mejor a un ganglio linfático. Entonces, pum, me lo lleva al ganglio linfático y el ganglio linfático se va a encontrar con un linfocito T. El linfocito T va a empezar a liberar citocinas y quimiosinas que van a llamar al linfocito B. Es decir, el linfocito T es un policía, ¿no? Es un policía que simplemente está cumpliendo su labor y la está cumpliendo bastante bien, en que está neutralizando no sé, al delincuente. Y mientras está llamando a su comandante, ¿no? Que su comandante es el linfocito B. Entonces el linfocito B dice, boom,
me voy a transformar en una célula plasmática, es decir, el comandante se transforma en juez, ¿ok? En ese momento. Entonces, al transformarse en juez, lo hace gracias a que se cambia de ropa, ¿no? Pero en las células no es tan fácil. Porque en las células tiene que ocurrir un proceso que es la formación de un centroblasto. Es decir, el linfocito B es llamado por el linfocito T, ¿ok? Cuando este llamado se transforma en un centroblasto. Y este centroblasto es un imán de más quimiosinas, de más linfocitos B. Y además es un productor de células plasmáticas que va a ayudar a la liberación de anticuerpos. Que recordemos que los anticuerpos básicamente son una de las zonas más complejas que tiene nuestro organismo para defenderse, ¿ok? En otra zona, por ejemplo en el vaso, en la zona marginal, que es la interacción entre la pulpa blanca y la pulpa roja, van a haber muchas células. Van a haber células que ya están asentadas, que son células propias de la zona marginal, y otras células que simplemente llegan ahí o para madurar, o para renovarse, o para distintas maneras, y estas son células de paso, ¿ok? Estas células que están dentro de la zona marginal o zona de interacción van a incluso a llevar con muchas células presentadoras de antígeno. Imagínense que están en una zona, por ejemplo, en donde hay un bar de policías, ¿ok? Y ustedes acaban de sufrir un robo. Dentro del bar de policías, que lo vamos a ver como la zona marginal, hay interacción constante entre los guardias que son propios del bar, es decir, entre los guardias que cuidan al bar y los guardias que llegan nada más a pasar el rato, ¿ok? A beber algo y demás en el bar. Pero ustedes, que digamos son una célula dendrítica y que les acaban de robar, se acuerdan que están muy cerca del vaso. El vaso es un bar de policías, ¿ok? Se acuerdan que están muy, muy cerca del vaso y dicen, oye, voy a ir al vaso a pedir ayuda. Entonces, ahora sí, vas al vaso a pedir ayuda y digamos que los policías que están de paso, que solo llegan a tomar, por ejemplo, algo ahí, pero que todavía no son propios del bar, pues pueden ir a tu auxilio, ¿ok? Y por eso se dice que hay una célula presentadora de antígeno por circulación, es decir, una célula que estaba en esta zona va hasta el vaso y le pide la salida a los linfocitos necesarios pues, para combatir con la infección con la que está tratando. ¿Ok? Esto también va a estimular a los macrófagos y va a iniciar el proceso de la fagocitosis. Sobre todo la célula dendrítica lo que hizo anteriormente es que ya más o menos intentó comerse a un microbio, ¿no? A un antígeno. Ese antígeno que se comió, pues ya lo transformó en una zona de su membrana que se llama epítopo. Y el epítopo es una zona muy parecida a esta. Va a tener comunicación con el linfocito T. Cuando tenga comunicación con el linfocito T, ahora sí permite lo que es la activación de la célula más compleja, ¿ok? Y por eso es que se llama fragmentos de antígeno. Y ahora sí, cuando ya tiene el fragmento de antígeno completamente acumulado y ya se hizo muy fuerte, va a llamar al linfocito T y al linfocito B, gracias a quimiosinas, por migración de citocinas o por muchos péptidos moleculares que permite un mejor llamado, ¿ok? Imagínense que es un llamado como por radio, ¿ok? Por radio les dice, oye, ¿sabes qué? Necesito mucha ayuda y bueno, vienen todos los linfocitos policías a atacar a ese patógeno, ¿ok? Y ya después inician una respuesta inmune compleja que vamos a ver un poquito más adelante. En las placas de Peyer hay una situación bastante similar, solo que aquí están las células M. Cuando las células M detectan que hay algo mal y que justamente necesitan llamar a más linfocitos, van a empezar a secretar inmunoglobulina A y esta inmunoglobulina A va a unirse a un transportador que se llama el transportador de la inmunoglobulina que se asocia con el linfocito T y se lo lleva a la zona, ¿ok? Al lumen, es decir, a la luz del intestino. Y en esta luz del intestino, que justamente se encuentra está pasando todo por aquí, es en donde hay una alteración. Por ejemplo, no sé, imagínense que el intestino es una cárcel, ¿ok?
el intestino es una cárcel y una cárcel tiene muchos microbios, ¿no? Bueno, no microbios, muchos presos, ¿ok? Hay presos que son buenos y hay presos que no son tan buenos. Los presos buenos, digamos que mantienen el equilibrio de la prisión y es lo que conocemos como microbiota, ¿ok? La microbiota vive feliz aquí, al contrario nos ayuda por ejemplo a labores de digestión, a labores de procesamiento de los alimentos, etcétera, absorción de nutrientes. Pero de repente llega una salmonela, que la salmonela es, imagínense que es un preso que es muy problemático, que le gusta mucho tener peleas, etcétera, ¿ok? Este preso altera a todos los demás e inicia una trifulca. Entonces, ¿qué pasa? Que la inmunoglobulina A, que es un tipo de guardia, se sube a su carro, que es un transportador, y este transportador llega hasta el sitio de acción para intentar calmar a las células que ya están aquí queriéndose pelear, y además se apoya de otros policías que son los linfocitos T, ¿ok? Entonces, entre todo el cúmulo de linfocitos T, en el cúmulo de policías, en el cúmulo de inmunoglobulina A, etcétera, ahora sí empiezan a calmar a la microbiota y a atacar al patógeno que fue de revoltoso, ¿ok? Y ahora, el sistema linfático o linfoide no solamente se conecta, digamos, con el ganglio linfático, sino que hay una respuesta constante gracias al estrés, por ejemplo. Y de hecho, esto es una rama de la medicina que se llama la neuroinmunoendocrinología. ¿Ok? Que si quieren investigar, se los dejo por ahí. Pero básicamente, esta es, por ejemplo, el estrés genera la liberación de cortisol, ¿no? Hormona reguladora de colicotropina. Y esto libera neuropéptidos que afectan al sistema inmune. El sistema inmune va hasta el sistema endocrino y el sistema endocrino libera más hormonas que aumentan este círculo vicioso. Sin embargo, también existe un mecanismo a la inversa, es decir, cuando el estrés ya pasó, ahora sí, viene una sensación muchísimo más tranquila. Pero esto puede empezar desde muchas formas. Y puede empezar desde el sistema endocrino con una hormona que active al sistema nervioso. O puede empezar el sistema inmune con un microbio que lo ataque y este activa el sistema endocrino o el sistema nervioso. O viceversa, ¿ok? Entonces hay una gran conexión. Una conexión más importante del sistema linfoide es su gran número de vasos linfáticos, ¿ok? Y de hecho la mayoría de los vasos linfáticos drenan sobre el conducto torácico en el conducto linfático izquierdo, que sería esta zona de acá. Se encuentra toda esta zona de la mitad de la cabeza junto con prácticamente todo el abdomen y parte del tórax, junto con las tres extremidades, pues van a drenar en esta zona. Y en esta otra de acá, que es parte de la extremidad derecha, junto con la mitad derecha del cuerpo y parte del tórax, drena en la mitad derecha, ¿ok? Entonces el tejido va primero, o sea, va del tejido al seno linfoide, luego va hacia los capilares y luego va hacia los vasos mayores, tal y como la circulación de los vasos sanguíneos, es decir, que primero pasa del tejido, luego pasa hacia los capilares y de los capilares ahora sí llega hacia los vasos mayores. Este es un drenaje constante que está sufriendo el sistema linfático, es decir, todo el tiempo está sacando más y más y más y más y más linfa. Y pues bueno, es un sistema bastante complejo y muy interesante. Aquí está el sistema nervioso, lo que estaba diciendo, ¿no? Del sistema neuroinmunoendocrinológico, ¿ok? Que es prácticamente con la inervación simpática, las vías subcorticales, que son vías que no llegan directamente hasta el cerebro, sino que se quedan en esa zona de acá del tronco del cerebro, por ejemplo, o incluso en la médula espinal, y van a dar unas respuestas más rápidas, ¿ok? ¿Por qué? Porque por lo regular pasan por fibras alfa, y estas fibras alfa hay que recordar que transmiten impulsos hacia los 120 metros por segundo más o menos, o sea, son muy rápidas. Y liberan neurotransmisores y neuropéptidos, que los neuropéptidos son mucho más fuertes y dan respuestas más tardadas. Además de que también ayudan a la regulación de sustancias por medio de los receptores que están expresando todos y cada uno de ellos, ¿ok? Es decir, hay liberación de más y más receptores y estos receptores que siguen y siguen liberando ayudan a que tengan una respuesta más fuerte y potente. Y bueno, con esto estaremos terminando la primera parte de este video. Este video se divide en dos. Si les gusta el contenido, pues me apoyarían mucho. Y nada, nos vemos en el siguiente video.